la calle, un podcast donde encontrarás análisis, reflexión, datos, crónicas en un formato que busca vencer la censura impuesta en Nicaragua a través de Radio Veritas, Nicaragua todos los viernes. Nicaragua todos los viernes. Estamos desde San José, Costa Rica, y mediante las ondas de Radio Veritas, desde la calle, acá entrevistando a nicaragüenses que se encuentran en territorio costarricense. Hoy nos encontramos con un nicaragüense. ¿Cuál es su nombre? Erickson Antonio Calero Díaz. ¿De dónde sos, Erickson? ¿De allá de Nicaragua? De Masaya. ¿Por qué razones te encontrás aquí en Costa Rica? Porque el 5 de septiembre fuimos desterrados, ¿verdad?, de nuestra patria y dirigidos a la ciudad de Guatemala, gracias a la negociación del gobierno de los Estados Unidos en conjunto con Guatemala. O sea que sos de los 135 presos políticos que fueron desnacionalizados y trasladados por la dictadura Ortega Murillo a Guatemala, ¿es así? Correcto, así es. Pertenezco al grupo de los 135 que fueron desterrados hacia Guatemala. ¿Cuándo llegaste a Costa Rica y por qué llegaste a Costa Rica? Sí, llegué el 7 de octubre, ¿verdad? Estoy acá en Costa Rica. ¿El por qué? Pues razones familiares, ¿verdad? El querer obtener una mejor vida, ¿verdad?, acá en Costa Rica. Está más cerca a mis familiares allá en Nicaragua, y pues pienso que con todo el profesionalismo y todo lo que nosotros desempeñamos una vez en Nicaragua, Costa Rica nos brinda buenas oportunidades para los nicaragüenses, ¿verdad?, en los cuales nos podemos desarrollar. Bueno, después vamos a tocar el tema ya propiamente de Costa Rica. Cuéntanos sobre el asunto de tu secuestro. Sí, mi secuestro fue un 18 de noviembre, ¿verdad?, del 2023, ¿verdad?, un sábado a eso de las 6 de la tarde, 6 a 7 de la tarde, ¿verdad? Llegaron oficiales de la policía preguntando por mí, ¿verdad? Y llegaron en conjunto como de 3 patrullas, 3 camionetas que pertenecían a la Policía Nacional de Masaya, otra al Distrito 3, ¿verdad?, que es la DAC, la Dirección de Auxilio Judicial, preguntando por mí. La realidad que fue algo muy catastrófico vivirlo, ¿verdad? Los niños entraron en shock, mis familiares, las mujeres peleando, ¿verdad?, lo que son mis hermanas, mi mamá gritando, ¿verdad?, los gritos desesperados de mi mamá, escuchar que se la llevaran a ella en vez de mi persona, o que si quería ella se arrodillaba y que le tiraran pues un tiro, ¿verdad? En ese aspecto fue muy desgarrador en ese aspecto, ¿verdad? Y me sacaron de la casa y me trasladaron al Distrito 3 de la ciudad de Managua. ¿Crees vos que realmente tuviste un juicio justo de acuerdo a las leyes de Nicaragua? No, porque las leyes de Nicaragua en la Constitución no dice, ¿verdad?, que el opinar diferente es un delito. Ya el estar en contra de la opinión del gobierno no dice que es un delito, ¿verdad? A mí se me acusó de posesión ilegal de armas, ¿verdad?, y droga. Me dijeron que tenía 15 años de cárcel, ¿verdad?, en la cual lo iba a pagar en la modelo de Tipitapa, en el sistema penitenciario Jorge Navarrete, ¿verdad? A mí se me acusaba de que tenía posesión de un AK-47, en la cual solo el ejército tiene derecho a utilizarlo allá en Nicaragua. Una 48 se me encontró supuestamente, ¿verdad?, 700 gramos de cocaína con 300 de marihuana,
¿verdad? Y me dieron 1000 días multa, ¿verdad? Hablaste sobre tu mamá. Dijiste de que tu mamá prefería que la llevaran presa a ella y no a vos. ¿Cómo fue el asunto y cuánto tiempo pasaste sin ver a tus familiares y cómo fue esa primera visita? Sí, pasé desde ese mismo 18 de noviembre hasta la primera visita de enero, ¿verdad? Ya de 2024 sin ver a mis familiares. Pues fue algo muy angustioso porque la realidad uno desconoce, ¿verdad? Como que hay un punto de inflexión en nuestras vidas en la cual no desconocemos qué pasó con el paradero de mi mamá, mi hermano, mis hermanas, y vivir esa situación es un martirio. La incertidumbre es el peor de los suplicios. ¿Qué tipo de vejámenes pasó tus familiares durante la visita? Desde el inicio mi mamá iba a diferentes centros de la policía y le negaban le negaban dónde estaba yo, ¿verdad? Mi presencia ahí la negaban, no daban razón de dónde estaba yo, ¿verdad? Y pues fue en esa visita, ¿verdad? Que pues muchachos que conocían a mi familia le informaron en dónde yo estaba y fue así como mi mamá fue ya Dios con el paradero mío. Pero pasar desaparecido, ya ahora que estoy acá afuera, pasar desaparecido ese tiempo, mi mamá lo vivió como un calvario, ¿verdad? Algo muy desesperante. ¿Durante tu estadía en la cárcel te enfermaste? Sí, un par de ocasiones. ¿Y cómo fue esa atención médica en la cárcel por parte de los custodios? Sí, como te decía, un par de ocasiones. Y recuerdo que en una se me subió la presión, ¿verdad? Y en otra era el oído, que sentía que me estaba afectando algo. Pero bien, con la cuestión de la presión, ellos me dijeron pues que iba a pasar un estudio, ¿verdad? De 5 días, en el cual si yo sobrepasaba los 3 días, pues me iban a seguir dando tratamiento. Pero si no, pues no pasaba nada, ¿verdad? Si no presentaba presión alta. Solo me pasaron 2 días y al tercer día no me siguieron pasando, ¿verdad? Pues eso fue algo muy, muy decepcionante para mí, ¿verdad? Porque me di cuenta que en ese lugar no valemos nada. En ese lugar cualquier guardia que ni siquiera ha cursado, qué sé yo, la primaria, cualquier persona te puede humillar de ese tipo de manera. La segunda, con respecto a mi oído, pues de una manera muy negligente, ¿verdad? De parte de lo que son los doctores de allá, porque uno decía que sí tenía un papel higiénico adentro del oído. Y una vez que se me revisó con las herramientas adecuadas, pues me dijeron que no. O sea, se contradecían, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, si en un día te dicen que tenés una cosa, te entra una preocupación grande, el deseo de querer saber qué tenés. ¿Y la alimentación cómo era allá adentro? Sí, la alimentación ahí era más que todo arroz, frijoles. Pero la alimentación fue, en lo que respecta, ¿verdad? En la calera 17.2, fue mejorando gradualmente, ¿verdad? A medida que organismos de la misma lucha, ¿verdad? Como Grex, como otros distintos, empezaron a presionar que por qué no estaban tratando de esa manera, ¿verdad? Haciendo pública las denuncias de nuestros familiares en el exilio. De esa manera fue mejorando gradualmente, pero al inicio era arroz, frijoles, insípido, el arroz duro, el arroz masoso. A medida que fueron mejorando, un arroz aguado que parecía masa de cazuela, ¿verdad? En ese aspecto. Y pues ya, como te decía, gradualmente fueron mejorando, pero ya no, si tal vez nos llevaban algo
diferente a lo que anteriormente te describí, era muy poco. Y bueno, eso en torno a la alimentación y a tu medicina o a tu salud. ¿Y qué nos puedes decir? Porque la mayoría de los presos políticos anteriores hablan de tortura física, de tortura psicológica. ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo es tu experiencia? Sí, en lo que a mí respecta, ¿verdad? La psicológica y verbalmente me torturaron cuando fue mi interrogación, ¿verdad? Nos encerraban en cuartos pequeños, con un calor horrible, y empezaban a aducir cosas que nosotros supuestamente hacíamos, como el financiamiento, ¿verdad? De quién nos financia a nosotros para nosotros estar en la lucha, de que a qué movimiento pertenecemos, ¿verdad? En torno a la lucha. Y entonces todo ese montón de cosas lo empezaban a aducir, y de ahí ellos partían para empezar a inferir en nuestra conciencia, a ver qué podían ellos capturar. Pero no pudieron en ese aspecto. O sea, no es que no pudieron, nosotros no pertenecemos a ningún movimiento, ni nadie nos está financiando. Todo lo que nosotros lo hacemos pues de nuestra espontánea voluntad, solo por tener una mejor Nicaragua, solo por tener mejores hospitales, mejor educación, un mejor sistema de universidades, ¿ya? En eso consiste nuestra lucha. Pues se encontraban topaban con una piedra, ¿verdad? Que ellos no podían inferir más o sacar más de nosotros. Entonces, como nosotros pues no nos encontraban nada, ellos empezaban a torturar, como dejarnos de pies largas horas, ¿verdad? Recuerdo que un día me dejaron desde las 6 de la mañana del domingo hasta el lunes del siguiente día, al amanecer a las 4 de la mañana, ¿verdad? En lo que es de pie, sin derecho a comida, sin derecho a agua y sin derecho de ir al baño, ¿verdad? Con la simple y sencilla razón de querer inferir más en lo que nosotros, o querer ellos buscar conexiones, atar cabos de qué nos hace luchar, ¿verdad? Cuando te secuestraron, decís que sos de Masaya. ¿Te llevaron a las celdas de Masaya o dónde te llevaron? No, fue de una vez al distrito 3 que me llevaron, ¿verdad? De la Policía Nacional de Managua. ¿Cuánto tiempo? Ahí estuve 2 días y 12 horas aproximadamente, y de ahí fui trasladado. Enjuiciado ya al sistema penitenciario Jorge Navarrete. Y en el sistema penitenciario Jorge Navarro, ¿cuánto tiempo permaneciste ahí? Aproximadamente 10 meses estuve ahí. ¿En qué celda o en qué galería? En la galería 17-2. ¿Tu caso fue político? Sí, me lo tomaron como políticos ellos. Sí, fue político. ¿Estabas junto a otros presos políticos? Sí, estaba junto a otros presos políticos. ¿Puedes mencionar nombres de gente que estuvo con vos? Henry Blas, Jason Salazar, Marvin César. ¿Cuántos estuvieron con vos? Al inicio 29, luego fueron trasladando a otros y quedamos 27. ¿A cuántos años fuiste condenado? A 15 años de prisión. ¿Te llevaron a juzgado? Sí, me llevaron a juzgado. ¿Tuviste un abogado que te defendiera? La primera vez pasé por los juzgados de Managua, ¿verdad? Pero ya luego no nos dejaban salir del mismo sistema. Ahí en una de las oficinas aledañas a esa galería nos hacían las entrevistas. Nos hacían lo que es el juicio, ¿verdad? En lo que consistía la primera audiencia, segunda y tercera audiencia, que ya no fue la sentencia. Si nosotros contábamos con abogados, no, pues pienso que fue un circo, todos los juicios de los presos políticos, ¿verdad? Fue un circo en el cual ellos mismos creaban las contradicciones, ellos mismos creaban las afirmaciones y ellos mismos daban la sentencia. El abogado solo estaba ahí de mampara, ¿no? Sin derecho a hacer nada. A nosotros lo único que teníamos derecho era a guardar silencio. ¿El abogado que te pusieron era de la Fiscalía o era de algún organismo de derechos humanos? Era del Ministerio Público. Ah, abogado del Ministerio Público. ¿Su nombre? No recuerdo ahora su nombre. ¿Te condenaron a cuántos años? Sentenciaron. La sentencia fue a 15 años.
10 por posesión ilegal de armas y 5 por posesión de droga. La detención y la condena, en el relato que tú has ido describiendo, es por posesión de armas y por droga. No, eso fue un delito inventado de parte del sistema de la dictadura. Entonces, ¿qué motivaciones crees que tiene la policía para detenerte y para llevarte a prisión y darte esa condena? ¿Cuáles son las motivaciones de fondo que tienen ellos para castigarte a ti y a tantos otros, pues irracionalmente? Si no hay razón en las armas y en la droga, ¿qué razones dan ellos? Sí, la única motivación es la persecución a la iglesia que se vive en Nicaragua, ¿verdad? Porque nosotros... ¿Tú tenías participación en la iglesia? No, pero exigíamos y seguíamos muy de cerca el caso de Monseñor Álvarez, exigíamos su pronta libertad. Y para eso pues habíamos hecho boletas, que en Nicaragua no es un delito hacer boletas, ¿verdad? ¿Boletas para? En el cual exigíamos o estábamos designando que le otorgaran el premio Nobel al Monseñor Álvarez y Silvio Báez, el 2 de diciembre que se realizó. Entonces, ¿tú crees que el haberte solidarizado con la causa de Monseñor Silvio y Monseñor Álvarez fue la motivación para tomarte preso? No es que lo creo, es una afirmación que ese fue el motivo por el cual... Ese fue el motivo. ¿Y por qué tú defendías a Monseñor Silvio Báez y a Monseñor Álvarez? ¿Cuáles son las razones para comprometerte con la causa de esos dos obispos? Sí, porque la persecución de la Iglesia es muy general, ahí tiene que haber otras razones. Sí, la solidarización se radica pues en que Monseñor Álvarez es una gran persona, ¿verdad? En Nicaragua ayuda mucho a los pobres, ¿verdad? Y es nuestra fe a la que están atacando. Entonces, con esa razón basta, con que estén atacando la fe de los nicaragüenses, más que suficiente. Tú te oponías fuertemente a esa persecución y control de la Iglesia Católica. Claro. Pero antes de que se diera esa persecución a Monseñor Álvarez y a Monseñor Silvio Báez, tú también participaste en alguna manifestación. Sí. ¿Qué motivaciones tenías para participar en esas manifestaciones antes de la persecución religiosa? Sí, bien, contesto la primera, ¿verdad? Sí, antes de eso participé en las huelgas que fueron necesarias, en las que la gente convocaba, porque todos fuimos autoconvocados, va a haber tal huelga en el 2018 saliste a las claro. Manifestaciones. Claro. La manifestación del Día de las Madres estuviste. Ahí estuvimos también. ¿Qué motivaciones tenías tú para participar en esas manifestaciones? Porque quizá eso es lo que te provocó en la policía o en los agentes del gobierno el controlarte y el chequearte y llevarte preso. Sí, la motivación que nosotros tenemos, ¿verdad? Es por ver una Nicaragua diferente, ¿verdad? Con mejores hospitales, ¿verdad? Que la tecnología, nuestros hijos, nuestros nietos, la conozcan a través de la educación, no a través del campo de batalla. Esa es la necesidad que nosotros tenemos. Sí. Para aspiras a una Nicaragua diferente a la que, claro, a la que propone el régimen. Claro. Una Nicaragua en el que un maestro de secundaria, un maestro de universidad tenga derecho al libre pensamiento, ¿verdad? Que no se le juzgue porque está pensando diferente o en contra del régimen. Pero el sandinismo, en los 80, la revolución sandinista, se presentó como una revolución que quería una Nicaragua también diferente a la del tiempo de Somoza,
que quería una Nicaragua para los pobres, que quería una Nicaragua en justicia social, una Nicaragua donde la mayoría fuera los beneficiados de los derechos o de la riqueza del país, y tú sientes que eso no se logró. Correcto. Bueno, apenas tengo 33 años, ¿verdad? El gobierno de los 80 pues no lo pude vivir, pero actualmente podemos ver, fuimos engañados. Nosotros los nicaragüenses actualmente fuimos engañados por el sandinismo, ¿verdad? Porque podemos ver cuál es su punto de convergencia de ellos. En estos últimos años fue el querer implantar una dictadura, ¿verdad? Quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron con Somoza. Quitaron una dictadura para poner otra. En los 80 igual iban por ese mismo camino, ¿verdad? En el 89, 90 pues no pudieron y ya volvieron al poder y siguieron ese mismo camino, implantar dictadura. Entonces, tu lucha es más que de la defensa de Monseñor Álvarez y Monseñor Silvio, o la defensa de la libertad religiosa, si piensas que hay persecución religiosa, sino que es contra una dictadura que se da en el país. Así es. Contra eso se luchan los nicaragüenses. Luchar contra una dictadura. Pero ¿quién lucha espontáneamente? No tienes ninguna participación con otros grupos, con otras organizaciones. Simplemente es una lucha espontánea del pueblo. ¿Tú crees que fue los movimientos sociales que se dieron, las manifestaciones, la marcha de las madres en el 2018 y aquellas manifestaciones masivas, la huelga de hambre en la iglesia de San Miguel, todas esas manifestaciones en Jinotepe, en Iriamba, fueron espontáneas? Fueron de la injusticia que se vivió en ese momento. Creo que algo muy referente en el cual el gran músico Carlos Mejía Godoy hace alusión a esa lucha, ¿verdad?, del pueblo aguerrido de Monimbó. Ahí lo dice claramente todo, ¿verdad? Fue como una conciencia del pueblo, claro, que salió espontáneamente. Explotó. El pueblo se cansó de tanta injusticia de parte del sandinismo. Y lo podemos ver, o sea, no fue algo espontáneo como 6 años. Y aún Daniel Ortega y Rosario Murillo luchan con eso que ahora usted le está diciendo espontáneo. O sea, está constante la lucha siempre. Y eso a ellos les duele, pues, porque saben de que el pueblo de Nicaragua es un pueblo aguerrido, valiente, que aunque hoy por hoy nos callan con las armas, ellos saben que tarde que temprano, pues, el pueblo va a surgir de nuevo. Como dice, ¿verdad? Va a despertar el chispazo de nuevo. Ese chispazo. Bien, pues, pero ¿qué esperanzas tienes ahora para el futuro? Antes que nos hables del futuro, ¿cómo fue tu proceso de liberación? Porque sos de un grupo de 135 excarcelados que bajo una negociación de Estados Unidos con el gobierno de Nicaragua salieron. ¿Cómo fue el proceso de tu liberación? ¿Cómo fue el momento en que te subiste del avión? ¿Cómo fue el momento en que te bajaste y te sentiste en otro suelo? Cuéntanos de esa experiencia. Bien, fue un 4 de septiembre, ¿verdad? Nosotros ya veníamos viendo cambios radicales en lo que es el patio sol, ¿verdad? De que nos daban ahí, nos tocaban de lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Eran 3 días a la semana. Y eso fue algo muy, muy, muy raro, ¿verdad? Tener un sábado patio sol, un domingo patio sol, luego el lunes patio sol, ¿verdad? Martes nuevamente patio sol, y nosotros así anonadados preguntamos a los mismos guardias, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es algo normal, solo para que agarren sol, ¿verdad? Porque la presión está muy alta. Nosotros pues ya
empezábamos la conjetura, ¿verdad?, entre nosotros mismos y decíamos, algo está pasando afuera, hay negociaciones, ¿verdad? Hasta que se dio, fue un miércoles 4 de septiembre, en el cual el subcomisionado Marcos Telle llegó de una manera desesperada, ¿verdad?, a la celda a gritarnos que nos fuéramos a bañar todos. Y sin importarle a él que si ya nos habíamos bañado o no, todos que nos fuéramos a bañar, ¿verdad? Cuando nos fuimos a bañar, luego de eso nos empezaron a dar ropa nueva, ¿verdad? Zapatos, faja, y nos sentenciaron de que si nos ensuciábamos, no eran responsables ellos. Si nosotros nos ensuciábamos, ellos no eran responsables de lo que podía pasar con nosotros, ¿verdad? Luego de eso, pues nos trasladaron en busetas, ¿verdad?, tapadas totalmente con trapos azules por la ventana y con oficiales funcionarios del sistema penitenciario. Nos trasladaron bueno, no sabría decirte dónde, porque solo miramos oficina y nos llevaron a tomar la presión y la temperatura. Luego de eso nos regresaron nuevamente a la galera, ¿verdad? Cada quien ya no hubo orden de que si yo estaba en la 17.2 o en la 16.1, no hubo orden, de una manera aleatoria donde quedáramos, ¿verdad? Nos trasladaron. Ya en ese momento ya habían muchachos de otros sistemas penitenciarios como de León, como de La Granja, Granada, ¿verdad? Decís ya a esa hora. ¿Qué hora Sí, era? ya eran como las 9, 10 de la noche, ya cuando está sucediendo todo eso. Del miércoles. Ya nosotros tenemos conocimiento que existen esos muchachos y pues pensamos libertad, nos vamos, estamos libres pues. Luego de eso volvieron a montarnos a esas rutas que son parecidas a los que Rusia le facilitó al gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Nos volvieron a trasladar a esa misma oficina y ahí fue donde ya nos dimos cuenta que íbamos despatriados, porque ya nos hicieron confirmaron nuestras fechas de nacimiento, si eran las que estaban adecuadas Era el mismo miércoles. Era el mismo miércoles, por la noche. Ese miércoles no se durmió, ¿verdad? A amanecer fue. Nos llevaron a confirmar, ¿verdad?, nuestra fecha de nacimiento con el pasaporte que nos brindaron, ¿verdad? Luego de eso, pues nos volvieron a regresar. Estaban en el sistema penitenciario Jorge Navarro. Sí, luego de eso nos volvieron a regresar. Y ya fue la tercera vez, ya la tercera vez que íbamos saliendo, fue que se subieron al bus autoridades diplomáticos de los Estados Unidos y nos explicaron pues de que estábamos en la completa libertad de escoger Nicaragua o obtener la libertad, pero en otro país. Y eso debido a que se llevó a negociaciones de parte del gobierno y embajadores, ¿verdad?, de los Estados Unidos, ¿verdad? Y nos plantearon todo el caso y que estábamos en la libre decisión de nosotros irnos a Guatemala o quedarnos presos en Nicaragua, ¿sí? Entonces pasamos en grupos de 5 a esas mismas oficinas en los cuales diplomáticos de los Estados Unidos nos confirmaban cómo era el proceso, ¿verdad?, que se está viviendo hoy en día, ¿verdad?, en lo que es el reasentamiento, ya sea Estados Unidos o cualquier otro país, ¿verdad? Luego de esa explicación, nosotros teníamos la libertad de quedarnos, como te decía anteriormente, libres en otro país o presos en Nicaragua. Una vez que nosotros estuvimos de acuerdo con todo, partimos rumbo hacia el aeropuerto y ahí había... Ninguno se retiró Sí, hay una muchacha, ¿verdad?, hay una muchacha que se quedó, ¿verdad?, que fue la muchacha que fue era compañera de Alex Busto. Ella se quedó, no quiso abordar el avión, ¿verdad? Ella tendrá sus razones. Entonces hasta ahí nosotros anonadados con la noticia, ¿verdad?, en shock igual, porque ya estábamos prácticamente libres en ese momento. ¿Cómo fue el ambiente en el avión al momento que sube? Todo el mundo abrazándonos,
nostálgico porque dejábamos el país, ¿verdad? Dejábamos nuestros familiares y pues era eso o la cárcel. Y cuando se ven en Guatemala, ¿cuál es el ambiente? Bajando de avión. Pues es un ambiente de sorpresa, ¿verdad? Porque igual allá nos recibieron funcionarios, diplomáticos de los Estados Unidos y de Guatemala, ¿verdad? Y es algo sorprendente, pues, de una sorpresa en que no, o sea, la vida te cambia en minutos. Llevabas una vida común y corriente en Nicaragua, te cambió a pasar preso político en minutos. El día anterior dormías en una loseta de cemento. A la mañana siguiente ibas sentado en un avión, ¿verdad? En el Boeing 767-200, ¿verdad? Y, o sea, algo que uno no se lo espera, ¿verdad? No se lo espera. ¿Qué le diría al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Guatemala? Uno fue el que negoció, el otro fue el que acogió. Sí, simplemente pues darle las gracias al gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que pues siempre nos siga apoyando, ¿verdad? Igual a como lo ha estado haciendo. Al gobierno de Guatemala los nicaragüenses que fuimos desterrados hacia ese país, estamos muy pero muy agradecidos con la atención. La población guatemalteca ha sido muy amable con nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Muchos se han unido, digamos, a nuestra lucha, ¿verdad? Nos han dado esa hermandad que nosotros tanto necesitamos, ¿verdad? En ese momento. ¿Qué mensaje le puedes decir al pueblo de Nicaragua que aún está preso dentro del país? Que tenga, sabemos pues que la injusticia en Nicaragua no va a cesar hasta que la dictadura caiga. Que sean muy conscientes en lo que ellos van a hacer con sus teléfonos, en lo que ellos van a hacer hasta en la forma de que van a dirigirse en la calle, porque hay células del sandinismo en que están a la escucha y solo por un mal comentario estás preso. O sea, esta dictadura no es diferente a cualquier otra, ¿verdad? Esta dictadura ofrece muertos, ofrece cárcel, ofrece persecución, nada diferente a otra dictadura, ¿verdad? Y pues lo podemos ver, Venezuela, Cuba, Nicaragua, son dictaduras similares y en las tres encontrás el mismo menú, ¿verdad? A la población de Nicaragua, pues que tenga una suma conciencia de lo que son el uso de las redes sociales. Ya te decía anteriormente en el comentario de la opinión, de expresarse ellos como tal, ¿verdad? No estamos viviendo tiempos normales en Nicaragua, no estamos viviendo tiempos democráticos en el cual nosotros nos podemos expresar. Pues que no le hagan pasar un mal momento a su familia, ¿verdad? Eso es algo que estamos claros que es muy difícil porque siempre hay personas que están luchando, pero ese es mi mensaje que les puedo dejar a los nicaragüenses. ¿Y ahora cómo piensas rehacer tu vida acá en Costa Rica? Bueno, de una u otra manera, ¿verdad? El gobierno costarricense pues nos ha apoyado en lo que es nuestro refugio, ¿verdad? Que son nuestros documentos en el cual pues vamos a ver luego cómo podemos trabajar y a echarle ganas. Estados Unidos les brindó la oportunidad de reasentarse en Estados Unidos. ¿Por qué Costa Rica y no Estados Unidos? Pienso que en todos lados está Dios. Primeramente, parto de esa premisa, en todos lados está Dios, ¿verdad? Lo mismo que me puede ofrecer Estados Unidos, me puede ofrecer Costa Rica, ¿verdad? Partamos de que igual allá voy a estar sin familia, igual allá pues tengo que salir a buscar trabajo o cualquier otra organización que me pueda conseguir un trabajo, pero igual voy a trabajar. ¿Ya? Los grupos opositores en Costa Rica hablan de persecución transnacional, de células clandestinas de Ortega trabajando aquí en Costa Rica. ¿No tienes miedo de eso? No, el gobierno de Costa Rica nos ha asegurado, ¿verdad?, que acá en Costa Rica no hay células nicaragüenses trabajando en eso. Entonces creemos, ¿verdad?, en la palabra del presidente y pues cualquier cosa, cualquier alerta o emergencia que yo sienta, cualquier persecución que nosotros sintamos acá, tenemos o estamos en la obligación de informar a la Embajada de Costa Rica.
Tu detención, parece que tuviste 3 detenciones, me parece. Sí. Bien, pero la detención es por salir en las marchas, por tener una política. Bueno, esto de política no es política partidista, ¿verdad? Sino unas opciones de oposición al régimen Ortega Murillo. ¿Qué esperanzas tienes ahora desde Costa Rica para regresar a Nicaragua? ¿Dónde pones tu esperanza? Sí, mi esperanza está en lo que es la presión internacional, ¿verdad?, hacia el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Pienso que por ahí pues, puede haber una solución en la cual pues sí sé que se va a dar y en la que está puesta mi esperanza ahí en eso. No es demasiada esperanza en los gobiernos internacionales. Llevamos 6 años y no se ha hecho gran cosa. Las presiones económicas que podían dañar más al régimen Ortega Murillo no son tan claras, ¿verdad? Y sobrevive Daniel Ortega económicamente con sus crisis, pero como que no hay una política ni de Estados Unidos fuerte, ni de la Comunidad Europea, que son los 2 bloques importantes para pensar en una salida democrática en Nicaragua, como que no hay una presión fuerte económica. Política, se han hecho muchos comunicados, se han hecho muchas declaraciones, pero fuerte económica. ¿No piensas que sería... ¿No piensas que es el pueblo de Nicaragua quien tiene que tomar la iniciativa y salir adelante? Claro, bueno, creo que en esa pregunta, contestártela hoy por hoy es muy compleja, ¿verdad? Porque te lo planteo desde lo que viví allá en la cárcel. Nosotros no sabíamos cuándo era una liberación para nosotros, ¿verdad? Creo que ahí me estaría adelantando al futuro, pero hoy por hoy mis esperanzas están puestas ahí, ¿ya? De la misma manera como llegó la libertad del sistema penitenciario, pienso que así va a llegar la libertad de nuestro pueblo, ¿verdad? De esa misma manera, pues, pienso que algún día el pueblo se va a levantar y va a exigir la libertad que tanto nosotros los nicaragüenses deseamos, ¿verdad? Porque para todo es un proceso, pero podemos verlo en la naturaleza. O sea, no son grandes fuegos, lo que incendia es una chispa, un pequeño, ¿verdad? Una pequeña chispa que hace grandes estragos en la naturaleza. Entonces así pienso que pueda pasar en Nicaragua. Esa esperanza que tienes en la comunidad internacional, hoy parte de esa comunidad internacional, el gobierno de España les está ofreciendo la nacionalidad a ustedes que fueron enviados hacia Guatemala. ¿Qué le puedes decir al gobierno español? Igual, ¿verdad? Sumamente agradecido con el gobierno de España porque nos está presentando otra opción, ¿verdad? Diferente a lo que nos planteó o nos está planteando el gobierno de los Estados Unidos. Sumamente agradecido, pues, que nos sigan apoyando y que sigan abogando por el resto de presos políticos que están en el sistema penitenciario, en la modelo y en los diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua. ¿Vas a seguir en la lucha? Claro. Desde el exilio. Claro. ¿Qué te motiva o por qué? Y creo que eso ya te lo he contestado. Me motiva el ver a Nicaragua libre, en una Nicaragua diferente a la que hoy se está viviendo. Entonces, seguimos en la lucha. Pues adelante. Desde la onda de Radio Veritas, desde San José, Costa Rica, y desde la calle, entrevistamos a Erickson Calero Díaz, excarcelado político de los 135 desnacionalizado hacia Guatemala. Estaremos en otro día y en otro momento desde San José con otra entrevista y desde la calle.
la calle, un podcast donde encontrarás análisis, reflexión, datos, crónicas en un formato que busca vencer la censura impuesta en Nicaragua a través de Radio Veritas, Nicaragua todos los viernes. Nicaragua todos los viernes.